Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, ofrecemos a ustedes la entrevista de hoy para hablar de distintas materias de la actualidad nacional y quizás por ahí también del plano internacional, ¿por qué no? Y digo por qué no porque vamos a estar con una abogada, ex senadora, fue ministra y directora del CERNAM durante la presidencia de don Patricio Aylwin, ministro de Justicia, ministra de Justicia bajo el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ex canciller, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país en el gobierno del presidente don Ricardo Lagos. Además, fue precandidata a la presidencia en las elecciones de 2005. Hoy es una de las fundadoras del movimiento Partido Amarillo por Chile e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la misma colectividad. Así que saludamos a Soledad Alvear, quien ya está junto a nosotros para esta entrevista. Muchas gracias, Soledad, gusto de saludarla. Qué bueno que hayamos podido comunicarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí encantada de estar con ustedes conversando. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ve usted primero que todo el país? ¿Ah? El país lamentablemente lo veo muy polarizado, muy agresivo de parte de los diferentes actores, y no me refiero solo a los políticos, es cuestión de andar en la calle o manejando o en la locomoción para ver que frente a cualquier detalle la agresión es brutal. Bueno, veo el país con mucha delincuencia y eso es doloroso para el país. Pero yo sigo las enseñanzas del Papa Francisco y tengo esperanzas de que Chile vuelva a recuperar esa capacidad de diálogo, esa capacidad cívica de poder convivir entre personas que pensamos distintos, pero que no somos enemigos, somos todos hijos e hijas de Chile, somos todos formando parte de esta patria chilena que es tan hermosa, tan bonita y que merecen nuestros hijos, nuestros nietos y los que van a venir les dejemos un Chile en donde se pueda vivir en paz. Ahora, ¿y cómo evalúa entonces el actual gobierno del presidente Boris a 3 años ya de su mandato? Sí, ¿Mm? sí, yo creo que prometieron mucho, felizmente algunas cosas no las pudieron hacer. Salió adelante la reforma previsional y eso hay que valorarlo. Eh, Creo que tenemos un problema económico muy difícil. Las arcas fiscales y a quien le corresponda la presidencia al próximo periodo va a tenerlo muy difícil porque tenemos una deuda enorme y las cajas quedaron vacías. Y eso es un problema tremendo, sobre todo en un país que lamentablemente vive catástrofes, terremotos, maremotos, los volcanes, los ríos que se desbordan, etcétera, etcétera. Entonces, es un país que requiere tener reservas para afrontar esas dificultades que la naturaleza nos trae cada cierto tiempo. Así que es preocupante, es preocupante. Y esto Y hace bastante probablemente tiempo que va a no tomar ha, algunos años. y esto hace bastante tiempo que no había pasado, ¿cierto? Sí, nos había pasado hace bastante tiempo. Y a mí me sorprende porque dentro de lo que es la proyección, cuando uno hace un plan estratégico para gobernar un país o conducir un ministerio como me correspondió a mí, bueno, uno proyecta lo que puede hacer a largo plazo, lo que puede ser a mediano plazo y lo que puede hacer a 4 años. Entonces tenemos una situación compleja en este momento que, bueno, espero que podamos tener condiciones mejores para inversión, mejorar el mercado laboral. Hay mucha informalidad y eso al mismo tiempo genera más delincuencia. Entonces, bueno.
esperemos que tengamos un próximo gobierno que pueda llevar adelante esta tarea que va a ser difícil. Y esto, a su juicio, eh, afecta mucho la credibilidad de la política y la confianza ciudadana en las instituciones, o es demasiado lo que estoy pidiendo. No, lamentablemente afecta, afecta Afecta. y eso es tremendo, porque eso nos puede hacer caer en un populista de izquierda o de derecha que es tema, que terminemos con medidas y con decisiones que sean poco democráticas o nada democráticas, y eso para un país es tremendo. Nos costó tanto recuperar la democracia. Partimos con la concertación el año 90 con don Patricio Elwin y seguimos trabajando. Yo tuve el privilegio de trabajar con los presidentes Elwin, Frei y Lagos. Y la verdad es que todo lo que pasó en dicho gobierno fueron cosas positivas que iban en beneficio del país. Entonces, con un espíritu cívico, mira, cuando fui ministra de las tres carteras, todos los proyectos que yo llevaba al Congreso, después de hablar con los parlamentarios, muchas veces personalmente con cada uno de ellos, bueno, lograba que las votaciones fueran unánimes. Había amistad cívica. Yo tengo amigos de todos los partidos políticos que en ese entonces estaban en el Congreso Nacional, en el Senado. Y eso es muy bueno para el país porque permite el diálogo. Y solo con diálogo, no con fuerza, ni con garabatos, ni con criterios ridículos, se puede construir un país. Ahora, a propósito de construir un país, ¿qué, qué, en definitiva, afecta más? Afecta más no solo al país, sino que también, yo le preguntaba por los políticos, pero hay otras instituciones también, ¿cierto? Usted que fue ministra de Relaciones Exteriores, eh, ¿de qué manera esto impacta fuera de nuestras fronteras, en otros países que han seguido a Chile durante mucho tiempo y especialmente después del pronunciamiento militar? Bueno, efectivamente, la calificación de Chile el día de hoy es muy diferente. Lamentablemente, esta actitud de los políticos trasciende y la ciudadanía comienza a tener las mismas dificultades de comunicación, de falta de diálogo. El país está cada vez más individualista. Nosotros teníamos una calificación muy buena hace algunos años atrás, muy buena, y una realmente una actitud positiva frente a Chile que yo la vi como ministra de Relaciones Exteriores maravillosa. O sea, realmente nosotros fuimos capaces de abrirnos al mundo, de celebrar tratados de libre comercio, acuerdos comerciales con muchos países del mundo, con las grandes potencias. A mí me correspondió con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Corea del Sur, con los países de Europa del EFTA, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una apertura grande y eso era ¿por qué? Porque nosotros éramos capaces de, no diría dar el ejemplo, porque eso no es posible, pero nosotros habíamos sido capaces de salir sin violencia de lo que había sido un gobierno militar a una democracia. Y estábamos construyendo en paz y nos estaba yendo bien. Y esos fueron los argumentos, recuerdo muy bien, que yo le di a Estados Unidos y también a la Unión Europea, que yo les decía, ustedes se preocupan de los países de América Latina cuando hay terrorismo, cuando hay narcotráfico, pero no se preocupan de los países en los que estamos haciendo un esfuerzo grande por crecer, por crecer con equidad, por realmente llevar adelante las cosas bien y haber salido con democracia sin una gota de sangre
en la transición y luego en la consolidación de la democracia. Lamentablemente, hoy no es ese país. Hoy no lo es, y yo que tengo diálogos con distintas personas de distintos países por mi cargo de ex canciller, me pregunta, pero ¿qué les pasó? ¿Qué pasó con Chile? O sea, no entienden un país que crecía, que superaba sus niveles de pobreza, que tenía esta capacidad de influir en el mundo. Yo me acuerdo que el presidente de Brasil nos dijo, el presidente Lagos y a mí en una reunión que lo acompañé en su casa, que Chile, nosotros hablamos del Brasil grande, entonces decía, ustedes son un país chico, pero grande de conceptos, gran inspirador de conceptos que los hace ser respetables ante el mundo. Hoy no es así. Hoy no es así. Estamos conversando, estimados auditores y auditoras, con Soledad Alvear, abogada, ex senadora, ex ministra del CERNAM, directora del CERNAM también, y ministra de Justicia en el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex canciller, convirtiéndose en la primera mujer de ocupar el cargo en la historia de nuestro país, y también en el gobierno de don Ricardo Lagos, y precandidata presidencial el 2005. Soledad, ¿y cómo interpreta? Ya la quiero llevar un poco a lo que está ocurriendo estos últimos días, que ya han salido algunos candidatos, no todos. ¿Ah? Eh, Harto ya. ¿Cómo está, primero que todo, su partido? Usted está en Amarillos por Chile, Sí, en un rol de articulación de un proyecto político alternativo al oficialismo, tengo entendido, ¿no? sí. Un partido, el Partido Amarillo es un partido, por cierto, democrático, que cree en la valoración siempre, siempre de los derechos humanos, de la democracia, de la diversidad. Cree que es posible construir un país entre todos, porque eso es lo importante, y estamos trabajando para poder constituirnos en todo el país. Nos falta la región metropolitana, que es muy importante. Así Sí. que los invito a quienes se interesen por un partido que quiere seguir creciendo y avanzando a inscribirse en Amarillos. Y a inscribirse en Amarillos con alguna candidata, un candidato. Todavía no hemos definido las candidaturas. Yo creo que es muy importante el hecho de que seamos capaces, uno, de determinar nuestras fases programáticas, porque no queremos salir a decir voten por nosotros, pero voten por nosotros ¿por qué? Que nuestros candidatos parlamentarios puedan realmente señalar cuál es la ruta que nosotros queremos emprender. Y siempre va a ser una ruta en paz y en aras del bien común de Chile, que es algo que tenemos grabado, bien común de Chile, no de los partidos, ni de las personas, ni de quienes están en el cargo y quienes no lo están. El bien común de Chile. El bien común de Chile. ¿Y usted cómo interpreta la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de no postularse nuevamente y su llamado a la unidad del progresismo? Además que para algunos se cree que su ausencia abre un vacío en la centroizquierda, o puede ser una oportunidad para una renovación real de liderazgos. A mí me gusta la idea de renovación de los liderazgos y después combinar los gobiernos, como decía una canción ahí, con experiencia y juventud, que, que, que siempre es importante. Pero renovando con personas nuevas. Yo entiendo la decisión de Bachelet de no ir a una tercera postulación. La situación está bien compleja, no se sabe lo que va a ocurrir. Y por otra parte, ya fue dos veces presidenta y una tercera no es una buena idea, estoy segura para ella, por, por lo que yo dije anteriormente, Alejandro. O sea, uno también necesita después de haber vivido distintas experiencias, eh, recopilarlas, plantearlas, pensarlas, repensarlas, transmitirlas. Y eso ojalá
que también lo pueda hacer, porque eso es muy importante, la experiencia de una expresidenta. Pero yo creo que debe llegar otras personas. Ahora, a muchos les llamó la atención de que al momento de presentar, digamos, su decisión de no, de no postular, la presidenta no menciona a nadie. Para muchos se esperaba que mencionara a Carolina Toá. Esto no ocurrió, no mencionó su nombre. ¿Qué le dice una cosa así? Porque usted me imagino que vio cuando Carolina Toá dejó el mando de ministra del Interior y el presidente Gabriel Boric se podría decir que le dijo adelante, que le vaya bien, sin decir a dónde, pero todos entendieron a qué se refería el presidente. En cambio, la presidenta Bachelet dijo nada con respecto a eso. Bueno, habría que preguntárselo a ella, ¿por qué no dijo nada? A mí también me llamó la atención, me llamó la atención, pero bueno, probablemente ella está esperando que se desplieguen todos y todas las y los candidatos para tomar una decisión. No sé cuál va a ser aquella, pero me llamó la atención, me llamó la atención. Y el digamos, lo que le nombró o le dijo el presidente a la ministra una vez que ya había dejado su cargo como ministra del Interior. ¿Estuvo bien como presidente de la República? No, no fue suficientemente explícito para darle un apoyo. Lo que sí le agradeció el trabajo que Carolina realizó, que fue muy difícil. El Ministerio del Interior es una tarea durísima, y más aún en la actualidad, cuando tenemos otro tipo de delincuencia que no tuvimos hace algunos años atrás, como es el narcotráfico con las bandas que conocemos, los asesinatos, descuartizamiento de personas, eso en Chile no existía. Nosotros teníamos a lo malo un homicidio, pero este tipo de delitos que hay en la actualidad obedece a bandas internacionales que también generan acogida en algunos chilenos y chilenas, y eso es muy difícil, es muy difícil, y por eso se requiere un esfuerzo nacional para los efectos de poder colaborar en la dimensión de salir adelante respecto de esto, denunciar. Denunciar. Hay muchas veces que uno ve las noticias o lee los diarios y mucha gente dice, si yo sabía que había ahí una casa con narcotraficantes, entonces, denuncien, colaboremos en hacer presente lo que está pasando en nuestro barrio, en nuestra comuna, para hacerla mejor. Y en ese sentido, colaborar siempre con las policías a fin de poder realmente superar esta situación. Soledad, vamos a hacer una muy breve pausa para nuestros auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura. No se retiren porque es muy cortita y ya regresamos con ustedes. Volvemos en un instante con Soledad Alvear, ex abogada, ella es abogada, ex senadora, ministra y directora del CERNAM durante el gobierno del presidente Patricio Elwin, ministra de Justicia en el gobierno del presidente Frei, y también ocupó un cargo importante convirtiéndose en canciller, ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Volvemos en un instante, no se lo pierdan. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con la abogada y ex senadora Soledad Alvear. Fue ministra y directora del CERNAM durante el
gobierno del presidente Patricio Aylwin, ministra de Justicia en el gobierno del presidente Frei, y también ocupó un cargo importante como ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, el año 2005. Y hoy es fundadora, una de las fundadoras del movimiento Partido Amarillos por Chile, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la misma colectividad. A propósito de esto último, Soledad, ¿cómo, cómo ha surgido todo esto de Amarillos por Chile? ¿Cómo les ha ido? ¿Ah? Porque un partido, como usted bien decía al comienzo de esta entrevista, se han ido cada vez más agrandando y falta, decía usted, solamente la región metropolitana. Lo escuché bien, Sí, ¿no? completar las firmas. Tenemos hartas firmas, pero nos falta completar porque se requieren muchas. Sí. Ahora, nosotros nacimos como un movimiento que captó a mucha gente eh, con Christian Walker. Eh, en ese entonces estábamos por la definición del primer borrador de la Constitución, que era horrible. O sea, yo como abogado puedo decirles que era horrible, que habría sido un desastre para Chile su aprobación. Y surge este movimiento amarillo porque éramos personas que estuvimos en la concertación, en los gobiernos de la concertación, no somos de derecha, y llamamos a mucha gente y convocamos a mucha gente para los efectos de que votaran no a ese proyecto constitucional. Y yo creo que hicimos un gran aporte a nuestro país porque felizmente, pero mayoritariamente la población dijo no a ese proyecto que habría significado la división del país, que habría significado incluso desde el punto de vista de la soberanía tener algunas dificultades o eventualmente algunas dificultades, esto de crear distintos sistemas judiciales, dependiendo de quiénes, y tener 11 sistemas judiciales distintos, se puede imaginar lo que habría significado esto, más otros detalles que ya no vale la pena eh, recordar. Felizmente los chilenos y chilenas fueron lo suficientemente inteligentes para entender que esto era tremendo y, en definitiva, la Constitución no se aprobó. Y de ahí quedó el movimiento Amarillos. Y bueno, y decidimos seguir trabajando con el objeto de buscar evitar la polarización. Cuando hay un partido que está en el centro, que no es ni de izquierda ni es de derecha, capta gente que está en lo mismo, que no están los partidos políticos tradicionales, y lo que busca es una propuesta que permita salir adelante a nuestro país con otro espíritu, como fuimos capaces de hacerlo. No creo que nosotros seamos las mismas personas, pero otras personas que tengan en la cabeza ese bien común de Chile antes de cualquier cosa, y que la probidad sea un elemento fundamental para los efectos de poder gobernar el país, y también lo digo en relación al sector privado. Creo que hemos tenido dificultades serias que hacen mal a Chile porque, en definitiva, la credibilidad de los ciudadanos pasa a ser muy feble en relación a las instituciones, y eso es debilitar la democracia y es muy grave. Ahora, a propósito de eso, y algo que podría decirse que está dentro de lo que podemos continuar hablando, Soledad. Por ejemplo, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo en el Congreso? Tenemos una investigación que enfrenta a la diputada Carol Cariola por presunto tráfico de influencias. Otra investigación que ya se difundió en el día de ayer contra Joaquín Lavín, hijo, por lo que ha ocurrido también con su señora, que está en estos momentos eh, presa. ¿Cómo ve? Aquí hay un problema, como usted bien decía, debemos mantener, ¿cierto? Mucho cuidado en estas cosas que no deberían ocurrir.
sin duda, y sobre todo si se es parlamentario, si se es alcalde, si se es concejal, si es una autoridad. Una autoridad debe ejercer su trabajo en forma correcta, pero al mismo tiempo ser, en definitiva, un ejemplo para la ciudadanía. ¿Qué dice la ciudadanía? Si ellos son capaces de hacerlo, bueno, ¿por qué nosotros no? Que tenemos menos sueldo, tenemos muchas dificultades, que tenemos, bueno, problemas incluso de vivienda o incluso de ingresos para su alimentación. Y entonces, es clave, o sea, la probidad, y yo le pido, disculpe que tome este micrófono, yo no voy a ser candidata a nada, pero por eso lo digo con mucha firmeza. Es muy importante que cada uno de los partidos políticos seleccione a gente competente, a gente que sabe de los temas, a gente que tenga esta visión del país y al mismo tiempo genere políticas y pueda contribuir para que las leyes sean buenas leyes. Lo que no ha ocurrido actualmente, tenemos desde hace algún tiempo en realidad, leyes que no han sido bien hechas. Incluso esto viene del gobierno anterior. Entonces, prolijidad, estudio. Si cada ley requiere que cada parlamentario estudie, consulte a los expertos para los efectos de poder tener una opinión fundada respecto de un proyecto, defenderlo o señalar su oposición con alternativas para los efectos de poder salir adelante. Y eso requiere de personas con esa capacidad y además que sepan, que sean inteligentes, que sean personas eh, que tengan un buen espíritu de convivencia, porque, insisto, la amistad cívica, el concepto de barrio, del vecino que ayuda, del taxista que se baja para ayudar a una señora que viene con dificultades de su taxi y acompañarla hasta la puerta. Ese tipo de actitudes nos hacen ser mejores personas y un mejor país. Y si uno agrega no solo el tema de los taxis, en fin, hay 18 parlamentarios, ¿m?, que tienen deudas impagas por TAG. ¿M? Los TAG que hay en distintas, eh, hasta 21 millones de pesos incluso. ¿M? O sea, una cosa millonaria. Eh, ¿Qué dice esto sobre la relación de algunos políticos con la responsabilidad financiera y el cumplimiento de la ley? ¿Qué queda para el resto? Exactamente. Bueno, yo lo encuentro terrible. A ver, es absolutamente condenable una actitud de ese tipo, porque un parlamentario perfectamente puede pagar sus TAC. Y eso es un descrédito eh, que en definitiva no solo afecta a la persona que no cumplió con un deber, sino que afecta en definitiva a todo el Parlamento. Y cuando afecta a todo el Parlamento, la democracia empieza a ser débil, porque empieza a faltar credibilidad. Entonces, es lo mismo que ocurre con las personas que han tenido becas universitarias y están impagas y que son parlamentarios el día de hoy. Pero ¿cómo es posible que no se pongan al día en circunstancias que hay otras personas jóvenes que quieren postular y que a veces pueden verse inhibidos de hacerlo, o la no existencia de recursos necesarios para afrontar esas necesidades? Fuerte, ¿ah? Lo que han hecho, porque para los jóvenes que recién entran a la universidad, en fin, u otros lugares, vaya que debe ser complejo para ellos y cómo los parlamentarios y quizás otros integrantes yo no digo el gobierno, pero distintos ministerios, en fin, y otras cosas, eh, debe ser algo muy delicado que debería ya ir cerrándose de una vez por todas. ¿Ayudaría esto? Yo sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero estamos próximos a tener un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Seguridad, para enfrentar la crisis delictual que atraviesa por Chile, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero también es algo delictual, ¿o no? Usted como abogada Sin duda, me puede corregir sin si duda. quiere.
no, sin duda. O sea, el incumplimiento de un deber no es un error, es el incumplimiento de un deber que tiene su sanción. En el caso del TAC, las multas. Ahora, la creación del Ministerio de Seguridad, yo espero que sea posible y que se lleve adelante en forma rigurosa. Y permítame plantear que no solo se necesitan más cárceles. Nosotros como país necesitamos cumplir ciertas etapas que no lo estamos haciendo. Una de ellas es la prevención del delito. ¿Y cómo se previene el delito? Entre otras cosas. Voy a mencionar solo una. La cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué van a hacer esos jóvenes? Tenemos que pescarlos y reincorporarlos a la vida educacional para que ellos se preparen para ser hombres y mujeres en el futuro que puedan aportar al Chile. ¿Y cómo hacerlo? Eso yo creo que hay programas que se pueden realizar a nivel de los municipios. Yo conocí, no sé si sigue existiendo actualmente, pero conocí en la municipalidad de Peñalolén un programa muy interesante. Era, se avisaba, los profesores avisaban que no había llegado el joven X. Un asistente social iba a la casa a ver si estaba el joven X. A veces lo encontraba y a veces no, y los padres no tenían idea, o quienes estaban a cargo de ellos, que el niño no había ido a la escuela. Bueno, a ese niño lo pescaban y lo llevaban a un programa dentro del municipio que los hacía reinsertarse en la educación. O sea, si el niño era fatal para las matemáticas, tenía clases de matemáticas para poder recuperarse y volver a la escuela a continuar con sus estudios. Porque muchas veces los jóvenes eh, evaden su educación y es un error enorme porque eso significa que su futuro es completamente incierto y es muy malo para el país porque sabemos muy bien en qué puede eso traducirse. Entonces lo formaban y volvían a la escuela. Prevención. Después tenemos que tener procedimientos rápidos, muy bien hechos, con todas las tecnologías para realizar una investigación y poder fallar cuando los tribunales ya tengan todos los antecedentes en forma rápida, de acuerdo a las sanciones que corresponden al delito y que se cumpla la pena y si esta es en un establecimiento eh, carcelario, que también en las cárceles exista la posibilidad de reinsertar a esa gente. Dígame usted si salen 125.000 personas al año de las cárceles porque ya cumplieron la pena. ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué hacen si no se rehabilitan al interior de las cárceles? Entonces hay que insertar recursos para que ellos puedan capacitarse. Cuando fui ministra de Justicia, logramos poder tener en las cárceles alguna fábrica. Por ejemplo, esa fábrica de guantes de goma Sí, que se usan, bueno, en los hospitales y en muchas partes, incluso nosotros en la pandemia, sí. se hacían en una cárcel, en la cárcel de mujeres. Y era fantástico porque cuando salía una persona que había trabajado ahí, era tan buena trabajadora que el empresario la llevaba a su empresa fuera del recinto penitenciario y era extraordinaria y nadie sabía, no le decían que venía de un recinto penitenciario. Entonces, hay que comprender las etapas de prevención, las etapas de procesos rápidos, eficientes, cárcel si es que es necesario y rehabilitación para que puedan insertarse. Y si no, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? Salen especializados en llevar adelante otros delitos. Entonces, si no abarcamos la globalidad del tema, vamos a seguir teniendo mucha delincuencia. Vamos a seguir teniendo. Si solo creemos que con más cárceles esto se soluciona, es un tremendo error. No se soluciona con más cárceles. No se soluciona. Se soluciona abarcando el problema en su integridad. Y esto hay que decirlo con todas sus letras para que la opinión pública entienda. Abogada y ex senadora y también ex ministra de tres presidentes de la República,
en los tres periodos. Así es que vamos a hacer una muy breve pausa nuevamente, abogada, y ya regresamos. Soledad Alvear con nosotros en la entrevista de hoy. Espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con Soledad Alvear. Ella es abogada, ex senadora, fue ministra en tres distintos gobiernos de Patricio Aylwin, de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos, con quien además fue ex canciller. Se convirtió en la primera mujer en Chile ocupando el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Me tocó acompañarla en alguno de sus viajes también, ¿se acuerdan? Abogada. Sin duda, En sin Estados duda. Unidos. ¿Mm? Así Y es, fue bien interesante esa reunión allá. ¿Ah? ¿Se así acuerdan, me es, ¿no? imagino? ¿Mm? Bueno, muy interesante. Bueno, todos los procesos de negociación, o sea, para que la opinión pública entienda, el proceso de negociación significan 1 o 2 años previos a tener una propuesta, porque se ven desde los aranceles hasta la resolución de controversia, en fin, una cantidad enorme de temas, y los aranceles por producto. Entonces, tanto en Estados Unidos como aquí en el Parlamento chileno, hay parlamentarios que están por proteger de alguna manera sus productos de sus regiones, y en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Que cuando estábamos en medio de la negociación, yo me acuerdo que Robert Selig, con quien yo Sí. negociaba, me decía, mira, para ver esto y poder avanzar, anda a hablar con los senadores tales, tales y cuales, porque ellos son los que tienen los pollos, las uvas, etcétera, y las naranjas. Entonces yo tenía que ir al Congreso, me trasladaba y conversaba con los senadores que me recibían de inmediato. Yo debo reconocer que me trataron muy bien y convencerlos para que pudiésemos realmente tener este tratado que era tan importante, igual que el de la Unión Europea. Me pasó lo mismo. Sí. Me pasó, y ahí eran, en ese entonces, 15 países, ahora son más, 15 países. Entonces, y era yo sola, o sea, Chile solo. El presidente Lago era un presidente respetadísimo a nivel mundial. Entonces, bueno, tenía que hacer el trabajo yo de poder convencer. Imagínese, Alejandro, el día que teníamos que culminar el trabajo con la Unión Europea. Yo tenía, yo estaba sola en una parte de la mesa, en una mesa, en un lado, y al frente habían 15 cancilleres, más el negociador de la Unión Europea, y hablando distintos idiomas. Entonces yo decía, y tenían cabinas de traducción. Entonces cada uno hablaba en su idioma y se traducía a los idiomas de los distintos países. Entonces yo decía, qué increíble. Aquí en la Unión Europea, en ese entonces, 15 países con idiomas distintos son capaces de ponerse de acuerdo. Y en América Latina, que hablamos el mismo idioma, que tenemos un pasado común, no somos capaces de ponernos de acuerdo en muy pocas cosas. Entonces, eso para mí fue visiblemente claro, y yo lo comentaba en reuniones con países de América Latina y todos se extrañaban. Nosotros de América Latina fuimos el único país que tenemos un acuerdo con la Unión Europea, y el Mercosur, con quien nosotros estábamos adentro para negociar Mercosur, Unión Europea. Nosotros logramos salirnos del Mercosur para los efectos de negociar solos con la Unión Europea, solos con Estados Unidos. Eso era Chile, un país respetado y valorado, y que se consideraba que había gente muy responsable. Y yo quiero ese Chile para nuestro país nuevamente. ¿Y, y cómo ve lo que
se está como acercando, que es el mensaje del presidente Trump en los Estados Unidos, proyección de crecimiento de China, hacen subir el cobre y retrocede el dólar, producto de todo lo que ha ido advirtiendo el presidente Trump. ¿Cómo ve lo que nos puede ocurrir? ¿Ah? Porque aquí también hay un mensaje bastante duro, no solo para Chile, sino que en varios otros países. ¿Ah? Hace subir el cobre y retrocede el dólar, por ejemplo. Bueno, lamentablemente tenemos estos 42 días, creo que son, de la presidencia del presidente Trump en Estados Unidos, y yo creo que se está configurando, y esto globalmente, un mundo distinto. Un mundo distinto. ¿Quién puede entender el día de hoy que Estados Unidos se junte con Rusia para los efectos de hacer un arreglo en la guerra de Ucrania? Por favor, si fue Rusia quien invadió Ucrania y no invitan a Ucrania. Entonces, yo creo que las grandes potencias están generando un ruido en el mundo. Y para mí lo fundamental es poder fortalecer la Unión Europea, con quien tenemos los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, el libre comercio, la equidad, programas sociales. O sea, tenemos tanto en común con la Unión Europea y que nos diferencia de las políticas que actualmente, bueno, tiene Estados Unidos con el presidente Trump y las que tiene Rusia, desde luego. Desde luego. Y por otro lado se potencia China. Y por otra parte, India es hoy el país que tiene mayor cantidad de habitantes del mundo. Entonces, yo creo que estamos viviendo un movimiento muy fuerte a nivel mundial y para nosotros lo importante es que dentro de nuestro programa, dentro de lo que es la proyección del país, podamos sentir y hacer lo adecuado porque nosotros estamos integrados en el mundo. No somos un país al cual no le van a afectar todas estas decisiones, le van a afectar y mucho. Y para eso tenemos que prepararnos. Y yo creo que lo mejor para esta situación mundial que hemos hecho en estos últimos años es haber hecho la cantidad de acuerdos comerciales que tenemos, porque nos permite diversificar, por ejemplo, nuestros productos agrícolas, que son muchos. Sí. Yo siempre he puesto el ejemplo de no seríamos capaces de tomarnos todo el vino que estamos produciendo en Chile, porque desde el 90 tenemos una cantidad nueva de viñas, que yo vengo del sur cuando tuve mis vacaciones, y yo miraba la cantidad de bodegas de fruta, la cantidad de viñas. Y me alegro porque eso da trabajo, eso da posibilidades de crecimiento al país. Entonces, si estuviéramos concentrados solo en algún país, la situación sería muy difícil para nosotros. Porque si se toma una medida arancelaria difícil, bueno, tenemos que ser capaces de poder seguir no solo subsistiendo, sino que también creciendo, porque si no crecemos, no somos capaces de afrontar las necesidades de Chile. ¿Y cómo ser capaces? Y para esto le pongo a quien a lo mejor tiene una parte de ese trabajo, que usted también lo vivió como ministra de Relaciones Exteriores. ¿Qué papel debiera jugar más firme la Cancillería? Yo creo que tenemos un gran canciller. Alberto Van Claver Sí, es una persona con gran experiencia. Me tocó trabajar con él en la Cancillería. Él era, curiosamente, el embajador ante la Unión Europea cuando negociamos en la Unión Europea, así que lo conocí muy bien. Es muy profesional y yo creo que hay que fortalecer los lazos con distintos países y avanzar en otro tipo de acuerdos comerciales, por ejemplo, con la India. Tenemos ya. que avanzar con la India, que yo lo decía hace un rato atrás, es un país muy potente. Además, es uno de los productores de medicamentos más importantes y con medicamentos bastante más económicos. Entonces, es
clave, que nosotros sigamos avanzando y logrando diversificar más nuestros mercados y fortalecer las relaciones políticas. Es muy malo esto que existe al frente de los presidentes que son de izquierda, el frente de los presidentes que son de derecha. Eso es fatal. Eso es fatal. Con eso América Latina no logra nada. Debiéramos ser capaces de avanzar en temas comunes. Viene otra, nos ha dicho la ministra de Salud, viene otra gripe, que Sí, es muy peligrosa. Bueno, nosotros tenemos que ser capaces de cooperarnos. ¿Cómo no sería bueno? Por ejemplo, el hecho de que compráramos vacunas los distintos países para conseguir mejores precios. Estoy dando un ejemplo, una cosa tan sencilla que no requiere ideología, pero uno tiene que partir por algo. Por algo. Entonces, y eso da una señal importante para la región de América Latina, que tenemos que recuperar esa mirada hacia nosotros, que en este momento no nos están mirando porque nos ven un desastre, un desastre. Entonces, América Latina no existe, están estas grandes potencias reconfigurando el mundo. Es fundamental fortalecer les decía, nuestra relación con la Unión Europea en todos los ámbitos. y no fue Recordemos que tenemos... fácil, no fue ¿Ah? fácil llegar, y no fue fácil Eso, llegar a cómo estaba el país y cómo está hoy día, ¿no? sí. Eh, 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 Usted que por eso estuvo que, en tres gobiernos, se debe sí, acordar, digamos. tenemos el último año del gobierno del presidente Boric. Yo esperaría, y el presidente Boric ha tenido algunos cambios, yo esperaría que esos cambios positivos que ha tenido, como el avanzar en realizar algunos acuerdos, pudiese continuarlos, sobre todo en un periodo de elecciones en que la situación es bastante más agresiva entre las distintas candidaturas, no solo presidenciales, sino que también parlamentarias. Entonces, requiere un jefe de Estado que esté por sobre esta contingencia y que pueda conducir el país. A mí me tocó, excepto con el presidente Lagos, que me retiré un año antes como canciller, con los dos presidentes anteriores, el presidente Elwin y el presidente Frey, permanecer hasta el último minuto. Y nosotros seguimos gobernando con la misma fuerza, con la misma energía y con mayor cantidad de ojos, oídos y acciones para los efectos, uno, de que el país se siguiera desarrollando, dos, que la credibilidad en nuestro país se pudiese mantener así. Y yo espero que el presidente Boric, que ha ido tomando ciertos cambios positivos, los siga teniendo para poder conducir este último año de gobierno que va a ser muy, muy difícil. Sin duda que se ve difícil, pero bueno, ojalá que llegue a buen puerto, ¿ah? Al final de su Así es. mandato. Una última consulta. ¿Y cómo ve a dos candidatos del sector de la derecha? Porque ya hemos hablado, ¿cierto?, de Carolina Toá y, bueno, creo que no he mencionado también a Elin Matei. Pero hay un José Antonio Caz y un Johannes Kaiser, sobre todo estos dos últimos, están fuertes en decir, señores, esto va a hacerse así. ¿Eh? Cárceles, tratados con Donald Trump, en fin. ¿Cómo ve ese lugar? Mire, yo no estoy con las posiciones ultra. Ultraderecha y ultraizquierda para mí son nefastas para el país. Y les pido que tengan cuidado. Somos nosotros los ciudadanos que en la urna votamos y marcamos un voto con una rayita. Fijémonos en nuestros candidatos. No solo en los discursos, sino en el contenido programático. Seamos capaces con firmeza de poder transmitir todos, porque todos tenemos la posibilidad de estar en un foro, en una columna, en la conversación con los ciudadanos, en la junta de vecinos, en la feria con quienes nos encontramos, para los efectos de influir, para que no tengamos en nuestro país, yo no quiero un Bukele en Chile, yo no quiero un Bukele, yo quiero que un presidente que haga bien las cosas y que logre derrotar la delincuencia y avanzar, crecer y seguir desarrollándonos como lo veníamos haciendo.
Bueno, estimados auditores, mm, voy a tomarme la palabra por ustedes también y agradecerle a Soledad Alvear, abogada, ex senadora, ex ministra y directora del CERNAM durante el gobierno del presidente don Patricio Aylwin, ministra de Justicia bajo el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ex canciller, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Además, fue precandidata presidencial en las elecciones del 2005 y hoy día forma parte de la fundación del movimiento Partido Amarillos por Chile e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta misma colectividad, que es uno de los ramos que lo maneja, pero extraordinariamente para conocimiento de ustedes. Y por eso, abogada, quiero agradecerle este contacto, esta entrevista que usted ha concedido, poder quitarle una hora de tiempo y decirle que, bueno, esperemos que siga usted adelante ahí, pues, ¿ah? Por ahí habían dicho que podía llegar al Senado esta vez, pero al comienzo me dijo que no, ¿no? No, ya estuve en el Senado, Sí, 8 años, y, y espero que lleguen estupendas personas, ojalá nuevos rostros, pero también rostros antiguos, pero no el mío. Yo ya estuve, por ejemplo, 26 años en el servicio público. Yo creo que no me voy a ir nunca de la contingencia ni de mi preocupación por nuestro país, porque mi patria, yo lo adoro. Chile es para mí un país maravilloso. Entonces, trabajar para que volvamos a tener paz, seguridad, desarrollo, trabajo para nuestra gente es fundamental. Es fundamental. sin duda. Así es que vamos a tenerla presente también de todas maneras. Y muchas gracias, Soledad, por esta entrevista para la Radio Agricultura. ¿Mm? Muchas gracias, Alejandro, y a todos los auditores que han tenido la paciencia de escuchar. Y ha sido un agrado también haberla visto y poder conversar con usted. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estimados Bueno. auditores, de esta forma ponemos fin a esta nueva entrevista con la abogada y ex senadora Soledad Alvear. Gracias.